Muy buenos días, el tema de hoy es humillado y exaltado. Vamos al libro de Filipenses capítulo 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios y de Dios Padre. Humillado y exaltado. Encontramos la mejor manera, el mejor ejemplo de cómo usted y yo debemos humillarnos exaltados. Como el Hijo de Dios vino y se humilló hasta lo sumo, pero fue exaltado hasta lo sumo. Vino y habitó en un cuerpo como el suyo y como el mío, pero vino a ser en forma de siervo, prácticamente. Dice la palabra en Isaías 53 que fue llevado como oveja al matadero. Dice, enmudeció y no abrió su boca y fue llevado al matadero. ¿Cómo nos da este ejemplo en el cual usted y yo, si nos humillamos? Primeramente, que no nos humille el Señor, que usted y yo seamos humillados, ya que cuando usted y yo nos humillamos es el mismo Señor el que nos exalta. Pero cómo a veces nos enfrentamos a circunstancias, situaciones, con personas en las cuales nos afrentan a usted y a mí de pronto con palabras, acciones, hechos, decisiones, murmuraciones, críticas. Creemos que tenemos la razón y queremos justificarnos delante de Dios, delante de otras personas. ¿Y por qué no dejamos que sea el Señor el que obre a través de nuestras vidas? Y cuando pretendemos que seamos de nuestra voluntad obrando y actuando, creemos que estamos actuando bien. El Señor Jesús no lo hizo. ¿Por qué no miramos a la luz de las Escrituras qué haría el Señor en una situación semejante? El que me dijeron, es que me trataron, es que como me miraron, es que como me ultrajaron. ¿Pero qué hizo el Señor? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir es el que debe haber en usted y en mí. El mismo sentir que hubo en el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la situación, circunstancia que está pasando usted? ¿Qué está viviendo en su vida, en su casa, en su familia, con su esposa, su esposo, sus hijos, de pronto en su ministerio, en el liderazgo, con sus compañeros, con sus amigos, con su entorno? ¿Qué está viviendo? O mejor, ¿qué está pasando con su vida? ¿Se siente inconforme? ¿Se siente rechazado? ¿Se siente ultrajado? ¿Se siente maltratado? ¿Se siente abandonado? De pronto, promesas que Dios le ha hecho, palabras que Dios le ha dado y como que no ve usted respuesta y como que usted se siente una persona ultrajada, una persona humillada, una persona maltratada, una persona que de pronto Dios no le da el valor que merece usted, pero no se da cuenta que todo es un proceso en el Señor. Y ese proceso debemos vivirlo en el Señor, pero gozarlo. Mire que el Señor Jesús, Él no dijo que Él no quería vivir esa situación. Él sabía que venía a sufrir a través de la cruz del Calvario, que venía a padecer, pero Él lo hizo todo por amor a usted y por amor a mí, para que Él mismo se diera como sacrificio por amor a usted y por amor a mí, pero también para demostrarnos que Él venció, y Él venció a través de la cruz del Calvario, porque dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Era el mismo Dios que vino en semejanza de hombre a través de Cristo Jesús, pero vino a demostrarnos su humildad, su mansedumbre, pero ser en forma de siervo, humilde. Eso es lo que usted y yo debemos ser, humildes delante de la presencia del Señor, porque a veces queremos ser exaltados, pero orgullosos, prepotentes, altivos. ¿Cómo nos va a exaltar el Señor? La humanidad, el hombre, la sociedad nos podrá exaltar a usted por los logros, de pronto por las metas, por los proyectos, porque usted es una persona de honra, de pronto los títulos, los cargos, el rango, lo exaltarán, pero usted cada vez será un hombre lleno de vanagloria, un hombre orgulloso, prepotente, altivo, vanaglorioso, un hombre prácticamente que no está Dios ahí. No está ese el hombre, está la humanidad, y muchos se fijan en los títulos, en los cargos, una sociedad en la cual quiere exaltar a muchos, pero en el cual el Señor no está con ellos, porque la palabra de Dios dice que Él está con los humildes, que los soberbios los mira de lejos, y el Señor no estimó nada a que aferrarse, o sea, ni aún del reino, de todo lo que Él tenía todo, pero se despojó de su divinidad para venir a habitar en un cuerpo humano como el suyo y como el mío, pero también a demostrarnos que usted y yo podemos humillarnos delante de la presencia del Señor, no que Él nos humille porque seamos orgullosos, altivos, o la misma sociedad, porque hay veces esperamos que la sociedad como que nos coloque en lugares de honra. ¿Cuántas personas
han sido exaltados por la sociedad, por el entorno, por un país, una nación, las redes sociales, los medios de comunicación, y de un momento a otro vemos que esa persona termina mal. Y termina mal, ¿por qué? Porque después se encontraron que esa persona violó a otra persona, o porque violó niños, o porque era una persona que era abusadora, o que era una persona que estaba en las drogas, y de un momento a otro terminó muy mal. Porque la misma sociedad se encargó de derribarlo, porque la misma sociedad le vendió cosas en las cuales podía lucrarse, pero también cosas en las cuales debía poder el sentirse halagado en una sociedad en la cual cada vez es más exigente. El Señor Jesús no vino a vivir de una sociedad, a mostrarle una sociedad que él era el mismo Dios. Él no, porque él vino a mostrarlo en forma de siervo. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, como usted y como yo, se humilló a sí mismo. Es lo que el Señor nos está hablando, que nos humillemos, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire que el Señor Jesús se hizo obediente hasta la muerte. Obediente, sujeto, un hombre sujeto al Padre, un hombre sujeto a la condición de que el Señor lo mandó a esta tierra, a esta humanidad. Usted y yo, ¿por qué no nos hacemos obedientes? Pero en Cristo Jesús. A veces somos obedientes a una sociedad, a veces somos obedientes a un entorno en el cual usted y yo vivimos, y demostrando que podemos, demostrando que tenemos un rango, demostrando que podemos pertenecer a ese rango, a esa sociedad, a ese círculo, pero no está Dios ahí en esta situación. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Si usted y yo realmente nos humillamos primeramente ante Dios, humillados, rendidos, entregados totalmente ante su presencia, Él mismo nos exaltará, nos colocará en lugares de honra, donde Él mismo nos colocará dependiendo cómo esté su corazón y mi corazón. Si es un corazón humilde, un corazón entregado, un corazón sumiso, un corazón rendido delante del Señor, el Señor ve la disposición suya y mi disposición y nos exaltará. Mire, por ejemplo, el ejemplo de David. Encontramos a David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo se convirtió en el mejor amigo de Dios? Sí, cometió pecado, claro, pero eso no significa que haya sido descalificado, porque él se arrepintió de todo corazón. Y eso lo encontramos en el Salmo 51, en el Salmo 32. Encontramos que se humilló, o sea, él mismo se humilló delante de Dios, porque a quien realmente le falló fue a Dios, no a los hombres. Le falló a Dios, pero como el Señor lo exaltó, lo colocó como rey de Israel, pero también se lo colocó en un lugar de honra, amigo de Dios. Se convirtió en uno de los mejores amigos de Dios. Y como este hombre escribe la mayoría de salmos, en algunos alabando y glorificando a Dios, otros salmos en los cuales guerras, situaciones que vivía él contra sus enemigos, que sus enemigos lo perseguían, pero aún este hombre no se apartaba de Dios. Encontró que el Señor le dio una promesa, que sus generaciones continuarían en el trono, y así el Señor cumplió la promesa para con él. Por eso dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Usted y yo debemos doblar rodillas delante de la presencia del Señor. A veces doblamos rodillas delante de otras personas, de personas ilustres, de personas de renombre en este mundo, personas que perecerán. Pero ¿por qué no nos humillamos delante de la presencia del Señor? Ahí es donde debemos humillarnos. Como lo dijo el mismo Señor Jesús, cierra tras ti tus puertas y ora al Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te oye. Ahí es donde el Señor nos escucha a usted y a mí. Humillémonos ahí delante de su presencia, y ojalá lo hagamos todos los días antes de comenzar nuestra rutina diaria, nuestro diario vivir. Entremos a esta presencia como lo hacía el Señor Jesús. Él siempre iba y le oraba al Padre para saber cómo tomar decisiones, pero guiado en el Padre, no guiado en su humanidad, en sus emociones. Dice, por tanto, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa lengua que debemos confesar de Dios Padre es la que usted y yo debemos hacerlo. ¿Quién nos sacó? ¿Quién nos rescató? Ya que el apóstol Pablo nos lleva de la humillación de Cristo a una exaltación de Cristo. Y es esa humillación que usted y yo debemos tener en Cristo Jesús, para que Él mismo nos exalte. ¿Dónde nos exaltará? En esos lugares de honra. Esos lugares de honra que Él ya ha preparado para usted y para mí. Como dice la palabra, que Él quita reyes y pone reyes. Él quita a quien quiere quitar y pone a quien quiere poner. De pronto quita a alguien que realmente no le da la gloria a Él y lo pone a usted. Y lo pone en ese lugar de honra. Le da lo que usted tanto está anhelando, está pidiendo, está deseando en el Señor. Solamente es que ponga su confianza en Él. Pero la invitación hoy es que debemos humillarnos delante de la presencia del Señor, y Él mismo nos exaltará. ¿Cuál es la promesa que Dios le ha dado a usted? Pero de pronto usted no ve la respuesta. De pronto usted seguía las circunstancias. De pronto lo que dijo el médico. De pronto lo que hablan otras personas. Pero si usted no le cree a la palabra y le cree más a Dios, ¿podrá Dios exaltarlo? ¿O está esperando que sea el hombre que lo exalte y que le diga, mire, usted es una excelente persona, usted es lo mejor, es que realmente usted es bien? Pero realmente no está bien delante del Señor. Por eso la palabra es humillado y exaltado.
Primeramente, debemos entrar a la presencia del Señor y humillarnos. Si de pronto hemos creído más a lo que dicen los demás y no a lo que nos dice el Señor. Si el Señor le dio una palabra, le dio una promesa, créale al Señor, pero ore y clámele, pide al Señor que que le dé esa convicción, esa firmeza, esa determinación, que esté en el tiempo del Señor y que el Señor lo levantará y lo exaltará y lo llevará a lugares de honra en Cristo Jesús.